Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy un tema que es el tema de los paquetes en Java. Es un elemento que ya ustedes han ido utilizando por defecto si utilizan herramientas como NetBeans, que crea por defecto un paquete de manera automática, pero ustedes digamos que prácticamente no se percatan de esta situación. Adicional a esto, pues han utilizado clases que se encuentran referenciadas en otros paquetes cuando hacen uso de la instrucción import y definen una ruta particular en la cual se encuentra la clase que quieren utilizar. Así sea que simplemente pongan asterisco y en ese caso pues llamen a todas las clases de ese paquete. Entonces ya es un tema que han venido utilizando. Los paquetes no son más que un elemento que nos permite organizar nuestro programa, nuestras aplicaciones. Porque si no vamos a tener todo un conjunto de clases todas regadas en el mismo directorio, que sería nuestra raíz, en este caso nuestra raíz del sistema, y que nos va a representar una cantidad de desórdenes en cuanto a los elementos que podemos encontrar dentro de nuestro proyecto. Los proyectos normalmente se organizan en diferentes bloques según la finalidad específica de la clase y los paquetes nos permiten precisamente aplicar esa organización, así como también nos permiten implementar algunas restricciones, algunas políticas de seguridad asociadas al acceso a algunas clases o algunos elementos de algunas clases, ya que con los paquetes podemos comenzar a restringir accesos hacia ciertos elementos dentro del sistema también, junto con las otras características que también hemos visto dentro de las clases. Entonces, cuando estamos desarrollando aplicaciones, necesitamos organizar nuestro código. Por ejemplo, muchas veces, y cuando comiencen a utilizar aplicaciones con interfaces gráficas, como las que van a hacer el semestre, van a tener que comenzar a utilizar iconos, van a tener que comenzar a utilizar, y si es posible, pues cursores de ratón. Pueden hasta crear sus propios cursores para la aplicación. Van a tener que utilizar elementos adicionales cuando vean accesos a datos, van a tener que utilizar drivers para conectarse a los motores de bases de datos. Y lo ideal sería poner cada uno de estos elementos en carpetas específicas para que nuestro programa se encuentre organizado. Y incluso nuestras clases, organizarlas también según su funcionalidad o según su tipo, no sé, o sea, como ustedes la quieran organizar, pero la idea es que esté organizada. Y para eso se utilizan estos paquetes. ¿Vieron? La organización sería, como dice aquí la presentación, sería como tomar los archivos de tu computadora y organizarlos. Entonces tú coges los trabajos de programación orientada a objetos y los metes en la carpeta de programación orientada a objetos. Coges los trabajos de bases de datos y los pones en la carpeta de base de datos y así sucesivamente. Y dentro de la carpeta de base de datos, pues creas otras subcarpetas según las tareas que te ponga el profesor, por ejemplo. Entonces pones una carpeta para las clases, pones unas carpetas para las tareas, sí, ya ahí vas tú definiendo cómo vas a organizar tu sistema. Entonces, por la programación orientada a objetos, en este caso, o en la programación a nivel general, pues puedes tomar y organizar tus programas en carpetas. Lo que en Java se conoce con el nombre de paquetes, para nuestro caso en la programación orientada a objetos en Java, pues para el sistema operativo son carpetas. O sea que cuando tú creas un paquete, lo que estás creando en realidad es una carpeta. Y estás metiendo las clases que están asociadas a ese paquete dentro de esa carpeta. ¿Eh? Entonces, los paquetes son formas de organizar grupos de clases. Y no solamente grupos de clases, también grupos de elementos que tú quieras utilizar. Un paquete contiene un conjunto de clases relacionadas ya sea por su finalidad, por su ámbito o por su herencia también. Aunque esto no es necesario, el hecho de que una clase herede de otra no quiere decir que no puedan estar en paquetes diferentes. ¿Ya? Entonces los paquetes resuelven conflictos de nombres de clases. ¿Cómo así? Porque es probable, sobre todo cuando una aplicación crece mucho, que pueda que existan diferentes clases con el mismo nombre. ¿Por qué? Porque la particularidad específica de la aplicación que estás construyendo requiere pues dos clases, una que se llame, por ejemplo, persona por acá y en otro bloque también hay otro tipo de persona, entonces se crea otra clase persona. Puedes ponerle nombres diferentes a cada una, claro que sí, le agregas un apellido a una y a la otra también. O puedes ponerlos en paquetes diferentes, o sea, en carpetas distintas y les puedes poner el mismo nombre.
De tal manera que las puedes llamar específicamente desde cada paquete como tú así lo desees. Entonces, al crecer las clases, esto se vuelve una posibilidad, ya que se nos va complicando cada vez más la definición de los posibles nombres. Y es posible que incluso, pues, como es tan grande el sistema, no te acuerdes que ya habías creado una clase con ese nombre. Porque existen programas que son bastante grandes, señores, programas muy complejos que tienen más de 100, más de 200 clases diferentes. Entonces, ahí ya se nos vuelve un pequeño problema organizar todo ese tema. Entonces, los paquetes nos vienen a solucionar todo este inconveniente. Y dice, las clases tienen ciertos privilegios de acceso a los miembros datos, o sea, a las propiedades, y a las funciones miembro, o sea, los métodos, de otras clases dentro de un mismo paquete. Entonces, ahí ya podemos comenzar a controlar cómo se accede a los diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos en nuestro programa un paquete al que llamamos aplicación. Y ahí está obviamente pues todo el programa completo para que quede todo dentro de un solo paquete. Dentro del paquete de aplicación tenemos el paquete de utilidades, que contiene unas clases que manejan las utilidades propias del programa, o sea, las librerías que son comunes al sistema. Tenemos aquí un paquete llamado controlador, que es el que maneja, digamos que en un modelo de programación que van a ver el otro semestre, que se llama el modelo vista controlador, que es una forma de organizar las clases para que cada clase se encargue de algo particular. Entonces, el controlador, el que controla todos los procesos de reglas del negocio, del sistema, pues lo vas a meter dentro del paquete controlador. Tenemos un paquete modelo, que es el que establece las comunicaciones hacia los sistemas de datos, por ejemplo. Entonces tenemos la clase modelo 1, la clase modelo 2, y metemos estas clases dentro de un paquete llamado bloques. Y dentro del paquete de bloques creamos el paquete modelos, o modelo, perdón. Y la vista, que ya es la parte visual del programa, pues lo metes en el paquete bloques.vista. Entonces, eso te permitirá organizar. También puedes crear, por ejemplo, un paquete llamado recursos y ahí metes las imágenes, metes los sonidos, por ejemplo, si tu aplicación va a manejar sonidos. Entonces, tú vas organizando tus elementos. ¿Listo? Entonces, ya tú determinas cómo vas a organizar tu aplicación. Y cuando tú ya creas todo esto y compilas tu sistema y lo dejas listo, pues en el sistema operativo queda ya listo todo con las carpetas como si fueran aquí. Aquí quedarían las carpetas específicas, que sería cada paquete, y las clases internas dentro de cada paquete. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te permite a ti organizar aquí. Los modelos están en el paquete modelos, la vista está en el paquete vista y así respectivamente. Entonces ya, ojo, no tiene por qué ser que si el paquete se llama modelo, en la clase se tiene que llamar igual. No, o sea, el paquete se puede llamar como sea y la clase pues se puede llamar como sea. Eso no tiene nada que ver. Entonces, construir paquetes no es algo complejo. Lo complejo es hacer el diseño. Que inicialmente tú te hayas sentado y hayas organizado tu aplicación y hayas decidido cómo vas a organizar los paquetes. Obviamente, al nivel de ingeniería, perdón, a nivel técnico, pues ustedes tendrán que asumir pues, lo que les indiquen. Allá ya los ingenieros, los arquitectos habrán definido cómo van a organizar las clases. Les habrán definido en los diagramas UML cómo van a ser los paquetes, cómo van a estar relacionados entre sí. Y ustedes pues simplemente tendrán que crearlos según las indicaciones que les den. Pues por ahora como técnicos, ¿no? Entonces, la nomenclatura, o sea, cómo nombrarlos. Digamos que siguiendo las reglas de Camel Case de Java, en este caso, pues se recomienda que los nombres de los paquetes se escriban en minúsculas, ¿sí? Completamente en minúsculas. Y que si vamos a utilizar palabras completas, o sea, palabras complejas, palabras, perdón, dobles o triples, varias palabras en un mismo nombre, los separemos por un underscore. ¿Qué es un underscore? El guión bajo ese que uno usa también, o el rayapiso, como le dicen algunos. Utilidades underscore comunes. Ese sería el nombre del paquete. Ahora, es probable que tu aplicación o tu conjunto de paquetes
lo publiques, lo compartas con alguien en internet. Tú quisiste publicar tus paquetes de tus clases especiales que tú creaste unas librerías especiales para programar cosas en Java y ayudar a los otros programadores a que usen tus nuevos manejos de calendario, por ejemplo, tus nuevos manejos de fechas. Tú creaste unos programas unas clases para manejar las fechas de una manera mucho más eficiente, por ejemplo, y lo publicaste en internet. Entonces, ¿qué pasa? La persona puede descargar tus clases, tus librerías, tus paquetes e implementarlos dentro de tu sistema, dentro de su sistema. Pero ¿qué pasa? Que es probable que ya él tenga un paquete con el mismo nombre que el que tienes tú. Ya él tenga utilidades comunes, porque también se le ocurrió ese nombre. Entonces ahí vas a tener un conflicto, o él va a tener un conflicto a la hora de trabajar con ese paquete. Entonces, ¿cómo se soluciona este inconveniente? Sencillo. Si tú estás publicando, tú eres un profesional del área de programación y tú estás publicando tus propias clases para que la gente las utilice, pues probablemente tú tienes un blog de internet y tienes un dominio adquirido. Un dominio es un nombre de una máquina en internet. Entonces, por ejemplo, la americana cogió y creó esas utilidades y las publicó para que los estudiantes y la gente de otras universidades también las use o otros programadores las usen. Y el dominio de la universidad es americana.edu.co. Entonces, lo que se hace es que el paquete se crea con el nombre de dominio invertido. Eso te crea una carpeta co, una carpeta edu y una carpeta americana. Y dentro de la carpeta americana, una carpeta utilidades-comunes. De tal manera que si alguien descarga eso y ya él tiene en su haber un paquete ya llamado utilidades comunes, no va a tener ningún conflicto contigo, porque es que el tuyo está dentro de unas carpetas internas que se asocian a tu dominio. De tal manera que eso hace que tu paquete sea único, no importa quién lo vaya a utilizar. Entonces, cada programador que haya creado utilidades comunes y lo haya amarrado a su dominio, pues tú podrás tener diferentes utilidades comunes sin ningún problema, porque cada una está dentro de su respectiva estructura de carpetas. Esta es la recomendación que dan los profesionales de la programación para evitar que se repitan paquetes dentro de una aplicación cuando alguien descarga paquetes de internet. Obviamente, si tú no tienes un dominio de red, pues tú no puedes hacer esto. A ti sí te toca dejar la carpeta como está ahí, pero te atienes al riesgo de que ya alguien tenga un paquete con ese nombre y le genere un conflicto dentro de su sistema. Entonces, esta es la solución que se da a ese inconveniente. Pero como les digo, si tú eres una persona que se dedica a hacer esto, a programar y a todo esto, pues lo más probable es que tú tengas un sitio web donde tú publiques todo esto y tengas tu dominio. Es más, van a ver que incluso si descargan muchos paquetes, muchas clases de GitHub, por ejemplo, que es un sitio web para compartir código, pueden llegarse a encontrar con estructuras como estas, donde tienes el dominio de esa persona, que compró esa persona en internet, porque esos dominios se venden, y él pues se creó su estructura de carpetas con esas particularidades. Entonces, se crea una carpeta co, dentro de la carpeta co se crea una carpeta edu, dentro de la carpeta edu se crea una carpeta americana, y dentro de la carpeta americana se crea una carpeta utilidades-comunes. Y ya tú ahí dentro tienes las respectivas clases asociadas a tus utilidades en el sistema. Entonces, ¿cómo se le indica a Java que una clase va a pertenecer a un paquete específico? Se usa la palabra reservada package, ¿sí? Como paquete. Y se le determina la ruta donde va a quedar ubicado ese paquete, separando los directorios por el punto, así como ya les he dicho anteriormente. Entonces, co.edu.americana.utilidades crea un paquete co, dentro de co crea edu, que dentro de edu crea americana y dentro de americana crea utilidades. Ahora, ese es el paquete. La clase que tú asocies a ese paquete, pues quedará guardada en esa carpeta. ¿Listo? Ahora, las clases deben ser almacenadas en el paquete indicado, aunque eso lo hace el compilador por defecto. Él mismo te va creando la clase dentro del paquete correcto. Eso cuando lo usas, digamos que de la manera correcta. En este caso no puedes compilar simplemente con JavaC,
En lenguajes, o perdón, en interfaces de desarrollo como NetBeans o como JCreator, pues tú primero tienes que crear los paquetes y luego amarrarlos. Digamos que apenas tú crees la clase, ya él crea la línea del package ya definida. Pero digamos que si tú lo haces a mano con un editor de texto común como el Sublime, por ejemplo, pues ya tú puedes, cuando compiles, decirles que cree las carpetas para los diferentes paquetes. Las clases, obviamente, pues se deben almacenar y las IDEs permiten crear paquetes directamente. Si no tenemos una interfaz de desarrollo o un entorno de desarrollo integrado, que es lo que traduce la palabra IDE, que en este caso viene a ser NetBeans, viene a ser JCreator, viene a ser Visual Studio, por ejemplo, que son entornos de desarrollo que ya contienen un conjunto de herramientas para ayudar a los programadores a desarrollar rápido. Entonces, a eso se le llama IDE o entornos de desarrollo integrado, ¿sí? Integrated Development Environment, por sus siglas en inglés. Entonces, si no se usa ningún IDE, sino que se compila directamente desde la consola, hay que usar el parámetro "-d" para decirle al sistema que necesitamos que crees las carpetas, que crees los paquetes como tal. Entonces, hay que tener claro algo. Cuando vamos a crear una carpeta dentro de un paquete, la palabra package debe estar de primero. Debe ser la primera línea de código que tenga tu aplicación. Debe estar sobre o encima de los imports, si estás usando algún import, ¿oyeron? Si la llegas a colocar después del import, te genera un error en la compilación. Entonces, no se, bueno, en esto del primer código no se incluyen los comentarios, ¿oyeron? Si hay comentarios anteriores, listo, no hay ningún problema. Pero la primera línea de código tiene que ser package con el nombre y la ruta completa del paquete y terminar, obviamente, pues la línea en punto y coma. Ya con eso se sabe que la clase en este caso va a quedar dentro del paquete. El tema de los modificadores de acceso, que obviamente ya los hemos hablado, ya hemos hablado del public, del protected. El default, pues no lo hemos usado, pero ya saben, bueno, sí lo hemos usado, perdón, cuando estamos hablando de las clases internas. El default es cuando tú no pones ningún modificador de acceso, acuérdense de eso. Y el private, pues obviamente que ya lo hemos utilizado, que es para que solamente se pueda acceder internamente desde la clase. Entonces, cuando hablamos de de clases que están en el mismo paquete, ¿cómo se puede acceder a esa clase? O a esos elementos de esa clase también, si es caso. Si el modificador es public, si el modificador es protected, o sea, pues el que se aplica para permitir herencia también, o si tiene el modificador por defecto. Porque el modificador por defecto es un modificador, digamos que para los paquetes. Entonces, mientras tengamos alguno de esos tres modificadores de acceso y estemos dentro de la misma carpeta, pues, o dentro del mismo paquete, el elemento es accesible. Fíjense que es bastante completo y el único que no se permite es el private. Ahora, ¿qué pasa si una clase está fuera de ese paquete? Fuera de esa carpeta y ese paquete tiene el modificador default? Pues sencillo que desde afuera no se podrá acceder, desde fuera del paquete no se podrá acceder a ese elemento. Y ahí es cuando tú le metes la parte de la seguridad un poco. Cualquier clase o cualquier elemento dentro de la clase que tú no quieras que se pueda acceder por fuera del paquete, lo colocas con modificador de acceso default. O sea, no le pones nada. No le pones ni public class, sino simplemente class. O no le pones protected INT string nombre, por ejemplo, sino le dejas string nombre y ya. O sea, no le defines un modificador por defecto. Ya ese es el modificador default, ¿sí? Ese es el modificador por defecto. Bueno, ahora sí, ¿cómo importamos paquetes? ¿Sí? O sea, ¿cómo cogemos los paquetes y los traemos para poderlos utilizar? Entonces, en este caso, ya ustedes lo han hecho, se usa la palabra reservada import para importar los paquetes y traerlos y cargarlos en memoria.
La forma más común de utilizar esto y la más recomendada es hacerlo de manera individual. O sea, traer específicamente a los paquetes, a las clases, perdón, que necesitas en tu sistema para que la carga en memoria sea la menor posible. Entonces, si tú vas a traer a la clase Scanner solamente, porque en útil hay muchísimas utilidades que puedes trabajar, entonces tú dices import espacio java.util.scanner. Y ya con eso llamaste a la clase Scanner específicamente, que está dentro del paquete útil, que a su vez está dentro del paquete Java. También podrías importar todo el paquete completo, traerte todas las clases que están ahí. En ese caso, pues si lo vas a utilizar de esa forma, te va a cargar en el sistema muchas clases, incluso las clases que no estés usando, pero van a estar cargadas. Y obviamente eso va a consumir más memoria. Entonces tú dices import java.util.asterisco. Y con eso te traes todas las clases del paquete útil. ¿Eh? Yo no lo recomiendo así, porque obviamente pues vas a saturar un poco más el sistema. Sobre todo cuando hay muchas clases que cargar. Ahora, si las vas a usar todas, bueno, listo, pon el asterisco, te ahorras líneas de código. Pero pones al sistema a que primero rehaga un barrido, lea los nombres de las clases, porque él tiene que armar su lista de los paquetes, de las clases que va a llamar y luego las carga en memoria. ¿Sí? Esa es la desventaja de poner el asterisco. Pones al procesador a que tenga que averiguar cuáles son las clases que están ahí. Recomendación, si son pocas las que si no vas a utilizar todas las clases del paquete, mejor llama directamente a las clases que quieres específicamente dentro del paquete. Ahora, ¿qué pasa si no usas el import? O sea, no importas al java.util.scanner, por ejemplo. Que tú lo puedes llamar directamente del paquete, desde el paquete en el código. Entonces, en vez de decir scanner sc igual a new scanner, tú dices java.util.scanner y ahí estás diciéndole exactamente en el paquete en el que se encuentra. Tú ejecutas el import es para no hacer esto, señores. Para no tener que ir a hacer esto en ese momento. ¿Por qué? Incluso, ya cuando tú lo haces el import, él ya lo importa en memoria y lo carga en memoria. Pero cuando tú lo haces de esta manera, como está en la última línea, él lo carga en ese momento y después lo descarga. Digamos que ya creó el objeto y ya trabaja directamente con el objeto. Entonces, java.util.scanner y con eso podemos llamar directamente a la clase sin usar la instrucción import. ¿Okay? Entonces, sc igual a new java.util.scanner system.in. Miren que system.in se llama inmediatamente sin usar el paquete. Es más, ustedes nunca han utilizado un import para system como tal. Y así como nunca han utilizado, bueno, no, creo que no lo han usado, no sé, un import para la clase map. ¿Y eso a qué se debe? Pues eso se debe a una característica particular de Java, ya que ese paquete donde ellos están ubicados es el paquete que se carga por defecto en el sistema. Entonces, esa sería la forma como yo puedo importar los paquetes dentro de mi aplicación. Entonces, ¿cómo creamos los paquetes dentro del sistema? ¿Cómo se crean específicamente dentro del sistema? Pues ya según la herramienta que utilicemos, para trabajarlo desde la consola, ya yo les había dicho que era con el parámetro "-d". El parámetro "-d" te obliga o hace que el compilador tenga que crear las carpetas para poder, digamos, que cargar ahí los respectivos paquetes. Entonces, ¿cómo es el proceso en este caso? Ya sabemos que la ejecución como tal dentro del compilador se ejecuta con el comando javac, que es el compilador de Java. Le colocamos el parámetro "-d" para decirle que cree los directorios, o sea, los paquetes en este caso. Le ponemos un punto si vamos a crear el paquete a partir del directorio actual. Si se va a crear en otro directorio, pues le defino la ruta inicial donde tiene que comenzar el proyecto, digámoslo así como tal.
Pero si ya estoy en la carpeta específica donde voy a empezar la creación de todo, pues coloco el punto. Y luego la clase o las clases que voy a crear según los paquetes. Ya el compilador comenzará a leer la línea del package y con esa línea comenzará a crear la estructura de carpetas específicas para el respectivo sistema. Ahora, si tienes una clase que no va a estar dentro de un paquete, no la incluyes en la compilación, la compilas después. ¿Oyeron? Si la vas a tener desde el raíz. La clase con el main debe ser llamada desde la carpeta inicial. Esa también es otra cosa. O sea, ¿por qué? Si ustedes se dan cuenta en NetBeans, él crea una carpeta del proyecto. Dentro de esa carpeta del proyecto crea otras carpetas internas que se asocian a los paquetes de las clases. Y el llamado que se hace de la aplicación se hace desde la carpeta principal, desde la carpeta inicial del proyecto y no desde la carpeta que contenga el main. Porque si no, la estructura de directorios no va a funcionar. O sea que tienes que comenzar siempre por la raíz del sistema. Si la clase main está en esa raíz, listo, no hay problema. Si la clase main está dentro de un paquete, lo tienes que llamar Java, el paquete con la ruta completa del paquete, donde esté la clase main, punto, la clase específica donde se encuentre ese main como tal. Entonces, si no lo haces de esa manera, o te vas a la carpeta de la clase main y resulta que por fuera de ese paquete hay otros paquetes de tu misma aplicación, pues la máquina virtual no los va a encontrar. Porque él va a empezar desde la raíz donde tú comiences a cargar tu aplicación. Que en este caso será desde la carpeta que contiene al paquete. Como ya esto es un manejo un poco diferente los entornos de desarrollo, les puse aquí una estructura de cómo hacer la creación de paquetes o cómo definir la creación de paquetes en NetBeans y en JCreator. Entonces, aquí en NetBeans, cuando estés creando el proyecto e incluso las clases específicas dentro del proyecto, tú puedes definir un paquete. ¿Dónde? Aquí primero donde está la carpeta del proyecto, ¿cierto? Y aquí tú puedes decirle que la clase principal, si se va a crear, la cree dentro de este paquete. ¿Sí? Nombre del proyecto, punto, y otra vez la clase aquí con nombre del proyecto. Eso, si quieres que la clase main quede dentro de un paquete, ¿ya? Con el nombre del proyecto. También puedes hacer que quede en otro lado. Ahora, si tú no activas esta casillita, el main no se crea. Recuerden eso. Y ya lo crearás tú más adelante. Entonces, en este caso, cuando ya estés creando las clases, pues ahí vas a tener que definir el nombre del paquete. Y tú simplemente le colocas el nombre que le vas a dar o le dejas el que ya él trae. ¿Right? Entonces vas a crear la nueva clase. Entonces estás creando aquí clic derecho, nuevo y creas Java Package. Entonces también puedes hacerlo desde el menú archivo y archivo nuevo y en la lista que te sale de opciones te vas a Java y ahí escoges Java Package. Con eso te crea la carpeta, le defines el nombre al paquete y listo. Ya ahí está creado el paquete vacío. Y ya cuando vas a crear la clase, la colocas dentro de ese paquete. ¿Eh? Entonces, esa es la forma como se recomienda trabajarlo en NetBeans. Ya creaste el paquete, cuando crees la clase, durante la definición de la clase defines específicamente el paquete en el que lo vas a colocar. En JCreator ya es un poco más rápido. En la clase, definida aquí el nombre de la clase, la ubicación, eh, colocas aquí package y defines el nombre del paquete. Puedes también buscar un paquete que ya exista aplicando estos tres botoncitos que están aquí o desplegándolo de la lista.
Y ya sabemos pues, que aquí aparecen otras opciones. Miren, aquí está el Abstract que hemos utilizado anteriormente para las clases abstractas, el Final para los objetos finales, sobre escribir métodos abstractos. Quiere decir que él automáticamente me cree la estructura para los métodos que sean abstract y automáticamente me cree el método con las llaves ya abiertas, ¿sí? Crear el constructor por defecto y crear método main en caso de que queramos que la clase tenga el método main ya definido. Ya sabemos que usemos estos elementos o no los usemos, yo lo puedo hacer a mano también todo esto. ¿Y qué va a pasar en este caso? En el caso de la creación del nuevo paquete, que aquí se creó el nuevo paquete y la clase esta que está aquí, clase, queda internamente dentro de ese paquete. O sea que no queda dentro del paquete o dentro de la carpeta SRC, que es la carpeta por defecto del proyecto. La palabra, las siglas SRC significan source o origen. ¿Vieron? O sea, el origen es el código fuente. Y por lo general se crea otra carpeta ya llamada OBJ o bin, también se le puede llamar bin, que ya son el código objeto. Ahí es donde se colocan las clases. En SRC van a ver ustedes siempre los códigos, los archivos con la extensión .java. Ya sea en NetBeans o ya sea en JCreator, no importa. Siempre se llamará de esa misma manera. Aquí, bueno, aquí no se ven. Aquí porque no lo muestra, pero cuando ves las carpetas, pues ahí se va a observar que hay una carpeta SRC y otra carpeta OBJ. O como les digo, a ver, OBJ es de object o objeto, código objeto. O si no, lo llaman bin, que es la carpeta que se asocia a los binarios. Los binarios son los programas, los códigos ejecutables de las aplicaciones. Ese es un nombre que viene de los sistemas Unix. Es más, si vieron sus clases de sistemas operativos y les dieron Linux, pues ustedes saben que existe una carpeta bin dentro del sistema Linux, que es donde están los programas que tú utilizas, los comandos que tú utilizas. Muy bien, ahora paquetes comunes o que son muy utilizados dentro del lenguaje Java, aunque son muchos más, ¿oyeron? Pero tenemos estos que están aquí, java.applet, por ejemplo, que contiene las clases para la creación de applets, o ¿qué son applets? Digámoslo así. Applets son unas pequeñas aplicaciones creadas en Java, por lo general para correr dentro de un navegador. Cuando tú tienes una aplicación creada en Java para correr en protocolo HTTP, o sea, a través de una página web, tú tienes que definir un entorno de ejecución para esa aplicación, para ese pequeño código. A ese entorno de ejecución, pues Java corre dentro de algo llamado una caja de arena o una sandbox. Es la máquina virtual. Eso hace que la aplicación corra en un entorno cerrado y que le sea difícil salirse de esa sandbox o de esa caja de arena. Bueno, esa sandbox en HTML se activa con la etiqueta applet. Cuando vean programación web, ya esto no se usa casi debido a que HTML5 ya tiene muchas estructuras ya para ejecutar códigos de programación y códigos adicionales. Pero antes uno lo utilizaba mucho para crear pequeñas rutinas de código que ejecutaran aplicaciones ya muy puntuales, que se llamaban así, applets. Entonces, aquí en Applet están las librerías, las clases para la creación de este tipo de estructuras para utilizarse dentro de una página web. Y tú ponías, por ejemplo, hacías menús, hacías listas desplegables, hacías código. A veces ustedes cuando van a entrar a una página, les dice que la página corre en Java, por ejemplo, y les pide ejecutar o darle permiso para ejecutarse en Java, es porque ahí está corriendo un applet. ¿Sí? Esa pequeña rutina de código en Java que corre por lo general en un navegador web. El paquete AWT dentro del paquete Java es el que contiene las clases para el manejo de interfaces gráficas. Las originales, pues las primeras que se desarrollaron, que después fueron reemplazados por el paquete Swing, pero el paquete AWT sigue existiendo. El manejo específico de eventos, o sea, el clic de ratón, presionar una tecla, mover el ratón, eventos de que se ejecuten sobre la computadora o sobre la aplicación, se encuentran dentro del paquete AWT en otro paquete llamado Event. Entonces, cuando ustedes vayan a manejar eventos de ratón, van a tener que llamar a ese paquete y a las clases específicas de ese paquete para poder trabajar.
Java.io. IO son las siglas de input y output, o sea, entrada y salida. Entonces, ahí están las clases para lo que es el manejo de procesos de entrada y salida. ¿Cómo así? Lectura de archivos, mandar archivos procesar datos que vienen de otra computadora y que entraron por la interfaz de red, por ejemplo. Entonces, vamos a encontrar clases como input stream o flujo de entrada y output stream o flujo de salida, que es la que uno utiliza para manejar los flujos, por ejemplo, en la lectura de un archivo. Entonces, digamos que Java.io tiene una serie de clases para manejar todo lo que es elementos de entrada y salida de información. Java.lang es el paquete por defecto, ¿sí? Lang es de language, lenguaje, y tiene todas las clases básicas para las aplicaciones en Java. Como son las clases básicas, ellas por defecto quedan cargadas automáticamente en memoria. Todas las clases que se encuentren dentro del paquete JavaLang se cargarán en memoria de manera automática, sin tener que utilizar la instrucción import. Entonces, la clase system que nosotros utilizamos para leer del teclado y para mostrar información en la pantalla, pues pertenece al paquete lang, así que se puede utilizar sin ningún problema. Por eso ustedes nunca van a ver un import java.lang.system para poder usar el system.out.println, porque ya él directamente está cargado. La clase math, que maneja las operaciones matemáticas que hicimos en el ejercicio anterior, el de las figuras geométricas. Si se dieron cuenta, nosotros nunca hicimos un import. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la clase math le pertenece al paquete java.lang. Entonces, ese es el paquete por defecto, el que se carga en memoria sin ningún inconveniente. El java.net es cuando vas a construir programas que se comuniquen a través de la red, porque ese es el que te crea los sockets de comunicaciones. Java.sql es cuando tú quieres establecer conexiones a bases de datos. Ya ustedes, me imagino, pues que están viendo bases de datos y saben que el SQL es el lenguaje de consultas que se aplica para establecer ejecución de comandos hacia un motor de base de datos. Entonces, desde Java tú puedes traer el java.sql y las clases que están ahí para permitirte las conexiones con sistemas de bases de datos. El otro semestre ustedes van a ver programación con acceso a datos y ahí les van a explicar o les van a decir cómo llamar a los drivers para conectarse con el motor de base de datos. ¿Por qué? Sencillo, el motor de base de datos es construido por un tercero, es por otra empresa. Entonces tú necesitas un elemento conector que te establezca esa comunicación, que permita que tu lenguaje de programación entienda a tu sistema de bases de datos y que tu sistema de base de datos sea capaz de entender los códigos o las instrucciones que le envíe el lenguaje de programación. Entonces, eso se puede hacer a través de un driver, que es ese código intermedio, se le llama un middleware o un software intermedio, middle de mitad, ¿ya? Y es ese elemento que se coloca en la mitad entre el lenguaje de programación y el motor de base de datos para poder hablar. Y ese elemento, ese middleware, ese driver, habla los dos lenguajes. Así que es capaz de hacer la traducción de uno con respecto al otro. Para que el lenguaje le pueda dar instrucciones al servidor de base de datos y para que el servidor de base de datos le pueda mandar la información al lenguaje de programación y ambos se entiendan sin ningún problema. Entonces tú puedes encontrar aquí dentro del paquete SQL los drivers para MySQL, los drivers para Oracle como otro motor de base de datos, los drivers para SQL Server. E incluso si quieres un driver especial, pues puedes buscarlo y también lo podrías empalmar y bajar y pues colocarlo dentro del paquete SQL. Ya ese proceso es un poco más complejo. Entonces, Java.sql tiene todas las clases para el acceso a las bases de datos y para manejar los objetos que vengan de las bases de datos como tal. Java.util tiene una gran cantidad de utilidades. O sea, utilidades, siempre que oigan esa palabra utilidades en programación, son un conjunto de elementos que sirven para múltiples propósitos. ¿Sí? Pueden utilizarse desde diferentes ambientes, diferentes aspectos. Por ejemplo, la clase Scanner, que es para capturar datos, se encuentra dentro del paquete útil. Entonces, son
paquetes que pueden ser utilizados por muchas clases y que no tienen una finalidad específica, sino son utilidades. Ahí puede estar, por ejemplo, lo que tú no puedes colocar como que no, que esto es para una base de datos exclusivamente. No, que esto es para conexiones en red. Si tú dices, no, esto es para que lo usen como quieran, en el momento que lo deseen y para una gran cantidad de clases que no tienen una finalidad definida. ¿Ya? Swing, el paquete Swing, miren que en el paquete Swing la clase paquete inicial no es Java, sino JavaX. Es porque estos son las Java Extensions. Las Java Extensions son las extensiones que se agregaron después, que no vinieron con los paquetes originales de Java. Y Java Swing, o perdón, Swing como tal, es un conjunto de clases para el manejo de interfaces gráficas también, que se utilizó para reemplazar AWT. ¿Por qué? Porque es que AWT tenía unos ciertos problemas de ejecución cuando tu aplicación, por ejemplo, la utilizabas en un sistema operativo Windows y tú ahí la diseñabas para que corriera bien, pero cuando te la llevabas a Linux, cargaba completamente digamos que toda descoordinada, se cambiaban las posiciones de los objetos, a veces los objetos se salían de la pantalla, entonces se cortaban. ¿Por qué? Porque el paquete no manejaba muy bien esa parte de los diferentes sistemas operativos. JavaX.swing, perdón, vino a corregir esos inconvenientes. Y ahí sí, en este caso, la aplicación se ve igual sin importar el sistema operativo que tú utilices. O sea, la estructura queda bien organizada. Entonces, ustedes van a darse cuenta que cuando usen interfaces gráficas, van a trabajar por lo general con los paquetes de la clase Swing. E incluso van a notar que los paquetes de Swing tienen por nombre, le anteponen siempre al nombre del objeto que viene de AWT, le ponen el nombre J delante, o la letra J, perdón. Por ejemplo, en AWT la ventana de la interfaz gráfica se llama frame. En Swing se llama JFrame o JFrame. ¿Sí? Le ponen la palabra J delante. Allá hay un label o una etiqueta. Acá se llama JLabel y así van. Así van los nombres de las clases como tal dentro de este paquete. Entonces, estos son algunos paquetes. Vamos a pasarnos a la API de Java para ver otros paquetes más que aparecen aquí. Muy bien, aquí tenemos la API de Java y miren que aquí aparece la lista de módulos que tenemos dentro del sistema. ¿Sí? Java SQL, por ejemplo, miren, que es los paquetes que estábamos viendo. Entonces, miren todo lo que aparece aquí. Desktop define las herramientas, toolkits son herramientas para las interfaces de usuario creadas con AWT y con Swing. O sea que son un plus adicional para accesibilidades, por ejemplo, de audio, manejo de imágenes, impresión. ¿Verdad? Entonces, ahí vamos a encontrar muchos paquetes con librerías para, por ejemplo, manejar iconos y cosas por el estilo. Tenemos aquí SQL, ya lo habíamos visto, SQL Row Set para manejar los conjuntos de registros de una aplicación, XML, miren JavaFX, JDK, son los otros paquetes que se ven aquí. Abajo. Bueno, aquí está la opción Package. Vámonos a ver si podemos ver los paquetes. No tiene aquí para conectarse. Aquí están los paquetes de Java específicamente, de Java SE. Vamos a buscar, por ejemplo, Swing. Aquí está JavaX Swing. Ahora la movieron a JavaFX. Aquí están los objetos de Java Swing, JavaX Swing. Alguno aquí, por ejemplo, pues aquí está, pertenece al paquete javax.swing. Y aquí está la especificación del paquete. Todas las interfaces que están dentro de ese paquete, todas las clases que están dentro de ese paquete. Miren, aquí están los objetos gráficos de los que les hablé. Tienen la palabra J antes de cada objeto. ¿Sí ven? JFrame. Y en AWT
Vamos a buscar aquí. Vamos a escoger cualquiera. Vamos a Java AWT imágenes. Esto es solamente para imágenes y bueno, al parecer ya Java AWT está dentro de Java de esto, pero este es un módulo de organización. Aquí están los paquetes. Aquí está Java AWT. Aquí están las clases que pertenecen a Java AWT, las interfaces y las clases, ¿sí? El resumen de clases. Y aquí, por ejemplo, vemos button, canvas. Vamos a buscar aquí frame. Y aquí está frame, ¿sí? O sea que las clases, por lo general, las que están aquí tienen el nombre solo de la clase, el text field, el label, y allá se le antepone la palabra J. Aunque eso ustedes miren, aquí está el label y en Swing va a estar JLabel. JLabel, aquí está. ¿Eh? Eso lo van a ver con más calma en el otro semestre, no se preocupen. Y ahí van a comenzar a aplicar todo lo que vimos aquí, pero ya en ambientes con interfaces gráficas. Bueno, entonces ese es el tema de los paquetes. Vamos a pasar ahora a ejecutar la parte práctica para que entendamos un poco cómo se manejan estos paquetes. Pues yo lo voy a hacer desde acá, desde la consola, porque es una clase que ya creamos con anterioridad. Ustedes tendrían que, si es caso, pues crear los paquetes allá en su herramienta y mover las clases, arrastrarlas hasta el paquete correcto y colocar la palabra package respectiva dentro del elemento para que funcione. Bueno, aquí tenemos estas clases que hemos trabajado antes, que son las clases para persona, profesor, estudiante. Y la idea es que definamos unos paquetes específicos para cada una de estas clases. Entonces, yo puedo definirlo al inicio, que sería lo ideal. Obviamente, en herramientas como NetBeans y JCreator se hace mucho más fácil crearlas durante la creación de la aplicación. Y acá, pues, es irrelevante, es indiferente. Aunque el crearlo también allá después de la clase, o sea, definir el paquete después, tampoco es ningún inconveniente. Pero sí exigirá volver a recompilar la aplicación. Entonces, aquí tenemos en la clase persona, por ejemplo, de la que heredan estudiante y profesor, y dentro de profesor pues tenemos tiempo completo, medio tiempo, catedrático, si se acuerdan del ejercicio de polimorfismo que implementamos. Entonces, la idea es crear un paquete persona que contenga a todas estas clases, que contenga la clase persona, que contenga la clase estudiante y la clase profesor y los tipos de profesores, pues digamos que vamos a crear los tipos de profesores dentro de un paquete aparte para lo que es, en este caso, pues esos tipos de profesores. Tenemos después las características propias de la facultad, programa, las asignaturas, que lo vamos a crear dentro de un paquete al que vamos a llamar facultad, igual a como se llama la clase, digamos que más grande de ese elemento. Y el principal, pues, lo podemos crear por fuera de todos los paquetes o lo colocamos también dentro de un paquete principal. Y creamos un paquete de utilidades para nuestro entorno, ¿sí? Porque tenemos una clase al final acá, que es la clase utilidades, que nos tiene las utilidades para manejar el cálculo del salario y todo lo demás. Muy bien. Entonces, para crear el paquete acá, dijimos que el paquete tenía que ser la primera línea de código que apareciera, así que toca bajar estos import. Y acá toca usar la palabra reservada package. Y le vamos a poner persona. Vamos a separarlo aquí. Y ya con eso queda definido que la clase persona va a pertenecer al paquete persona. Y si seguimos la nomenclatura de Camel Case de Java, los paquetes se tienen que escribir con minúscula sostenida, o sea, en minúscula específicamente. Entonces, si ustedes crean un paquete dentro de su aplicación de NetBeans, automáticamente le va a poner la palabra package en la parte superior. Es más, se deberán percatar de que todas las aplicaciones que ustedes han creado tienen alguna palabra package encima del inicio de cada
de cada clase. Porque Java por defecto crea un paquete específico con el nombre del proyecto y ahí comienza a meter todas las clases como tal. Pero aquí directamente pues se crea especificando de esta forma la palabra package. Entonces, estudiante también lo vamos a meter dentro del paquete persona. Entonces toca abrir el espacio acá. ¿Sí? Package persona. Y listo, ya con eso ambos van a quedar empaquetados dentro de la misma estructura. Creamos aquí en profesor. Profesor también va a estar dentro de persona. Package persona. En el caso, señores, de que nuestra clase, por ejemplo, se encuentre por fuera o el extend se encuentre por fuera del paquete en el que yo estoy, pues me toca hacer el import para poder hacer el llamado y la importación de esa clase para poder hacer la herencia. Muy bien. Y acá los tipos de profesores se van a definir como profesor.tipo para definir un paquete tipo dentro del paquete profesor al que van a pertenecer el profesor tiempo completo, el profesor, perdón, profesor no, persona. Tiene que ser persona, porque el paquete se llama persona y no profesor. Persona, entonces guión bajo tipo profesor, por ejemplo. En este caso. Y los demás pues también tienen que estar dentro de esa estructura. Abrimos el espacio aquí. Package profesor.tipo guión bajo profesor. Ahí vamos guardando cada paquete. Lo mismo para catedrático. Y en el caso de la facultad, el programa y todo lo demás, vamos a crear un paquete llamado facultad. Perdón. Facultad. Vamos. Y las asignaturas, pues también las vamos a poner asociadas a la facultad. Eso es lo que toca hacer para crear paquetes. Principal lo podemos poner también dentro de un paquete. Vamos a dejarlo por fuera para que veamos cómo que queda por fuera de todas las carpetas. Y aquí, como hacemos llamado a tiempo completo, en este caso, entonces toca importar esa clase porque está dentro de un paquete particular y si no la importo, pues no la voy a poder usar. Entonces aquí le decimos import y en este caso, pues el paquete es persona punto tipo guión bajo profesor. ¿Saben? Entonces, en ese caso, eso es lo que nos va a generar o a permitir utilizar este tipo de estructura. Si también llamáramos, por ejemplo, a las utilidades que las vamos a crear, pues entonces sería import
utilidades, perdón, me falta algo todavía. Vamos a ponerle útil simplemente para que sean utilidades también. Vamos a ver qué pasa con el nombre útil. Y aquí, señores, me falta definir, puedo poner punto asterisco y me traigo todos los tipos de profesores, o le digo punto tiempo completo y me traigo al profesor tiempo completo, que es el que se está utilizando aquí dentro de la clase, dentro de la clase persona. Aquí vamos a poner útil punto asterisco para traernos a todas las utilidades que tengamos. Miren que no es java.útil, sino útil directamente. Como esto está dentro de mi clase, él lo va a buscar dentro de mi carpeta personal. Vamos a ver si se nos generan algunos errores con las otras clases que llaman a clases que están dentro de... Vamos a ver qué pasa ahí. Y aquí debemos definir entonces el paquete. Package útil, que fue el que dijimos que iba a tener esta librería específicamente hablando. Entonces ya tenemos aquí registrados nuestros respectivos paquetes. Vamos a tratar de compilar nuestras clases a ver qué pasa. En mi caso está en la carpeta de escritorio. Programación orientada a objetos. Y trabajamos con la carpeta polimorfismo. Si le hago un dir, pues ahí están las respectivas clases. Yo eliminé las clases que se habían creado anteriormente y compilemos esta aplicación. Entonces, como tenemos paquetes, hay que utilizar javac espacio -d para indicarle que cree los respectivos paquetes desde el directorio actual y vamos a compilar todas menos principal. Asignaturas. Vamos a irnos en orden para que vaya creando las estructuras sin ningún problema. Vamos a crear primero facultad. Bueno, aquí sí no importa esto, programa. Asignaturas. ¿Sí? Vamos a crear estas tres primero para ver qué pasa. Bueno, aquí ya comienza a haber problemas, dice que no se encuentra asignatura, que no se encuentra profesor, que no se encuentra programa. Estamos tratando de compilar profesor. Porque escribimos profesor aquí. Y era, ¿cómo es que se llama? Era programa. Porque resulta que profesor no, pues para crear profesor primero tenemos que crear persona. Pero todos los errores fueron de la clase profesor. Vamos a ver ahora qué sucede aquí. Listo. Ahora sí creó las tres clases. Obviamente todas tres están dentro del mismo paquete. Vamos a ver aquí. Dir. Y vemos que ahora existe una carpeta llamada facultad. ¿Sí? Si entramos a esa carpeta facultad, ahí están asignatura, facultad y programa. Miren que solamente están los .class, porque los códigos fuentes están en la carpeta externa. Bueno, compilemos ahora sí, profesor, a ver qué pasa. javac -d. En este caso, primero pues vamos a compilar persona, luego estudiante, después profesor, luego medio tiempo, tiempo completo y catedrático. Y aquí vamos a ver los errores, si nos llegan a salir algunos errores. Ya vimos que con profesor nos van a salir algunos errores por el uso de las
de las asignaturas y todo lo demás. No se encuentra persona.java. Vamos a ver. Persona.java no es un directorio, dice aquí. Vamos a mirar a ver qué pasó acá. Persona.java está ahí. Me acabo de percatar que cometí un error en medio tiempo. Puse profesor y era persona. Ya lo corregí. Vamos a ir uno por uno a ver qué pasa. A ver dónde me está generando este error. Dice que persona no existe, no se encuentra el archivo persona.java. Ahí está persona.java porque no lo encontrará. Vamos a ver así sin el... Listo. Aquí sí lo pudo compilar, pero no está en el paquete correcto. Porque debería estar dentro del paquete persona. Ah, ¿saben por qué? No le pusimos el punto para indicarle que debe ser desde la raíz, desde el directorio actual. Vamos a ver ahora. Listo. Ese era el inconveniente. No me había percatado de eso. No le dije desde dónde tenía que crear la estructura. Ahora ya ahí está el paquete persona creado con, pues debe contener ya la clase persona. Ahí está, persona.class. Muy bien, entonces compilemos ahora sí, estudiante, profesor, tiempo completo, medio tiempo y catedrático. Cuando tenemos ese tipo de errores, pues uno tiene que ir con calma para ir tratando de encontrar y localizar el error. Vamos a ver qué pasa ahora. Muy bien, aquí tenemos un error debido al uso de las otras librerías. Si se ven, aquí se está haciendo utilidades, ¿sí? Y obviamente estos elementos están dentro de otro paquete o van a estar ubicados dentro de otro paquete. Entonces toca hacer el import respectivo para poder, en este caso, cada uno de estos elementos, ¿verdad? Incluso miren que tiempo completo me pone un problema con profesor. En este caso, me dice que no se puede sobreescribir, porque a pesar de que tiene herencia, de todas formas tengo que colocar el import para poder utilizar el elemento profesor como tal. Entonces vamos a pasarnos a las clases para corregir estos inconvenientes. Bueno, ya vimos que persona está bien, porque persona no llama a más nadie, no llama a ninguna otra clase para su ejecución. Vámonos a estudiante. Y en este caso, veamos, aquí se llama el programa, ¿verdad? O sea, y el programa está en un paquete aparte, que es el paquete facultad. Y entonces necesitamos llamar a ese paquete. Entonces, para eso usamos aquí el import. Decimos facultad.programa. Porque ese es el que está aquí dentro del programa. String y String Builder pertenecen al paquete LAN, así que no hay que importar nada en este caso. Listo, creo que aquí ya está todo bien. Programa es el único que estamos llamando aquí. Vámonos a profesor. Tenemos programa y tenemos asignatura. Y por acá, pues bueno, listo. Creo que nada más están esos dos. Entonces, listo. Tiene que estar debajo de package. Recuerden que package es lo primero que tiene que estar. Import. Entonces, en este caso, tenemos que llamar a facultad.asignatura y import facultad.programa.
O sea, podemos llamar incluso facultad punto asterisco y que cargue también facultad si queremos. Si no, pues llamamos específicamente a las que queremos importar. Yo siempre soy muy fan de poner específicamente las clases que se están llamando. Aquí en tiempo completo, pues hacemos uso de utilidades y adicionalmente heredamos de profesor. Entonces vamos a poner aquí import persona.profesor import, perdón, utilidades, que es como se llama la clase. ¿Ven? Para poder utilizar profesor y para poder utilizar las utilidades que aparecen registradas aquí. Lo mismo hacemos con medio tiempo. Import profesor import utilidades. Que el paquete se llame como la clase no tiene ningún problema, ¿oyeron? Eso no importa. Veamos por aquí, creo que no hay más nada. Lo mismo con catedrático. Import persona.profesor. Este set salario viene de profesor, creo que es. Sí, viene de profesor. Y no está llamándose a utilidades. Así que pues no se necesita aquí en este caso. Facultad ya está bien, programa ya está bien, ya estos compilaron. Principal no lo hemos tocado todavía. Vamos a ver qué pasa cuando lo pongamos a compilar. Y hay que compilar entonces utilidades para que quede dentro del paquete y las otras clases la puedan llamar. ¿Bien? Porque si no está compilada, no vamos a poder importar el paquete. Entonces, pasémonos a la consola nuevamente. Java C -d punto utilidades punto Java para compilarlo y que ya quede el paquete ahí creado. Listo, ya está ahí. Podemos validar siempre dir y ahí está la carpeta útil. ¿Ven? Muy bien, ahora Java C -d punto y vamos a compilar. Ya persona la compilamos, vamos a compilar estudiante.java y profesor.java. Vamos con calma para evitar problemas. Listo, ya las pudo compilar sin ningún inconveniente, o sea que ya deben estar creadas las respectivas carpetas. Si nos metemos en persona y hacemos un dir, bueno, ahí están estudiante, persona y profesor. Listo, son las únicas clases que hay ahí. Y ahora le decimos Java C -d punto y vamos a compilar tiempo completo, medio tiempo y catedrático. Listo, ya se pudo compilar sin ningún inconveniente. Vámonos a persona porque estos están dentro de persona. Y miren que ahí está la carpeta tipo profesor. Si entro a tipo profesor, perdón. Listo, ahí está
las respectivas clases. Entonces, ya ven cómo estamos usando cada carpeta, cada estructura dentro del sistema. Y ahora, pues nos queda solamente compilar principal. Y pues como no está dentro de ningún paquete, no lo colocamos con el -d ni nada por el estilo. Y listo, ya compiló. Entonces, ahora le digo Java principal y funciona sin problema. Voy a poner 500.000, no me pagan lo suficiente y listo. ¿Sí? El programa funciona, se llaman a las clases respectivas, todo fue importado, todo fue trabajado sin ningún inconveniente. Si decimos hundir aquí, pues tenemos el principal.class. Este persona.class toca borrarlo porque no va ahí. Listo. Acuérdense del comando del para borrar. Y ya con eso pues quedan las estructuras ahí definidas. Veámoslo en la interfaz gráfica. Y aquí vemos nuestras clases base, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestras librerías, nuestros paquetes definidos como tal. Facultad, persona, tipo profesor, útil y principal aquí. Vamos a hacer un cambio y vamos a meter principal dentro de otro paquete, al que vamos a llamar principal también. Entonces nos vamos aquí a principal y colocamos aquí principal. O sea que él se trajo utilidades y la cargó en memoria. Ahí porque es uno solo, pero de todas formas ponemos al procesador a que tenga que averiguar cómo se llama el paquete. Eso es trabajo que yo le pongo a hacer. Entonces vamos a guardar y vamos a recompilar nuevamente la clase principal. Entonces, ahora sí, como está dentro de un paquete, tenemos que decirle Java C -d punto principal punto Java. Listo. Ahí está principal la carpeta. Vamos a entrar ahí. Listo, ahí está principal.class. Vamos a tratar de correrlo desde aquí a ver qué pasa. Dice, no puedo cargar la clase principal. ¿Por qué? Sencillo, porque dijimos que el principal estaba dentro de un paquete llamado principal. Y como estoy llamándolo directamente desde la carpeta donde él está ubicado, él busca ahí dentro una carpeta llamada principal y no la encuentra. Miren que él aquí me lo está diciendo. Se generó una excepción. Esto se llama una excepción. Ese tema lo vamos a ver en la próxima clase. De tipo java.lang.noClassDesFound_exception. O sea, definición de la clase no encontrada. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo salirme de la carpeta del paquete principal y desde aquí decirle Java principal punto principal. Y ahí sí funciona. Porque ya estoy desde la raíz de mi proyecto, ¿sí?, que es esta carpeta polimorfismo, y desde ahí le digo, vete al paquete principal y dentro de principal vete a la clase principal.class. Y ahí está. Y ya funciona sin ningún problema. Esa es la forma de hacerlo desde la consola. Me ayuda a entender mucho mejor la estructura y la característica de estos elementos conocidos como paquetes. Desde herramientas como NetBeans o como JCreator, pues no tengo ningún inconveniente. Él automáticamente se encargará de hacer todo esto que hicimos aquí a mano. Él se encargará de hacerlo sin ningún problema. Y no me genera ningún inconveniente de ningún tipo en este caso. Entonces, con esto pues terminamos el tema de los paquetes en Java, un tema bastante corto, si se dieron cuenta,
pero digamos que es muy bueno porque nos ayuda a organizar muy bien las estructuras. Ahora, esto no es exclusivo de programación orientada a objetos, ya se los dije. Esto ya es un manejo que uno tiene que hacer en sus programas. Incluso en todo lo que uno haga, tiene que tener una estructura de carpetas que te permitan organizar los archivos que tú vayas a utilizar. Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase.